Bueno chicos, mis queridos alumnos, extrañándolos un montón y tratando de hacer todos los esfuerzos posibles, poniendo un poco de musiquita, tratando de mostrar unas clases de lo más dinámicas, lo más agradable en la medida de lo posible, con esta situación que nos ha tocado vivir todos de manera extraordinaria. Así que considérense una generación privilegiada porque no recuerdo, al menos digo que la humanidad haya tenido que pasar antes por una situación similar, pero en épocas de globalización pues contamos con los medios para poder absolver estas cosas, dudas que se generen en clase, y contamos con la medicina para pronto salir de todo esto y recuperar nuestra vida normal. Bien chicos, mientras tanto pues nos ajustamos a esta situación y sí un poco preocupado porque cuando he conversado con ustedes en las videoconferencias, como que siento que hay temas que están un poco flojos, ¿ok? Así que voy a partir de este medio, pues tratar de, con un PPT ilustrativo, pero yo explicando de la manera más didáctica posible y con las analogías que siempre me caracterizan y los ejemplos aterrizados para poder estar claro con todos, ¿sí? Así que les pido un máximo de atención, prometo no extenderme mucho para que queden las ideas claras. Solamente estoy haciendo un repaso de estos 2 meses, algunos temas que considero que deberíamos tocarlos, pero las circunstancias no nos permiten pues tener en este momento todas las facilidades que estábamos acostumbrados en nuestras clases reflexivas. Bien chicos, me interesa mucho ese tema, porque estos 2 meses vamos a ver muy detenidamente lo que es la vida pública de Jesús. ¿Y por qué me importa la vida pública de Jesús? Porque yo soy cristiano, y un cristiano es aquella persona que tiene que vivir como Jesús vivió. Y si no sé cómo vivió Jesús públicamente o no entiendo a qué se refería, pues obviamente no voy a ser un buen cristiano. Y para entender a Jesús yo tengo que meterme en su contexto, en su época, incluso en su idioma, para entender la jerga, las palabras, las frases que se utilizan, a qué exactamente se refiere. Como habíamos visto, y ya lo vimos en un video que les compartí la semana pasada, todo se inicia con el bendito bautizo. El bautismo, dicho rapidito en Dumi, es aquel momento, aquel rito en que Jesús experimenta de una manera especial que es Hijo de Dios Padre. Para nosotros implica acabar una etapa anterior, terminar con una mentalidad de siervo, amo, Dios jefe, tirano, dictador, Antiguo Testamento, y pasar a una experiencia de vivir como hijos de Dios. Eso es el bautismo, es una experiencia única donde Dios pues entra en nuestros corazones, nos infunde el Espíritu Santo y nos llama a ese Espíritu Santo que entra. Espíritu Santo, entiéndelo como la vida de Dios, la vida de Jesús que entra con fuerza y que nos llama siempre a cada día renovar y recordar lo que diría el Padre Dios cuando Jesús se bautizaba. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo, tú no eres mi siervo, tú no eres mi súbdito, tú no eres mi esclavo, yo no soy tu dictador, yo te amo. Esa es la experiencia católica. Bien, solo estoy repasando, no estoy haciendo nada nuevo. El cristiano tiene que entender que Jesús tuvo 2 cosas importantes. La primera es la intimidad, entiéndelo bien. Para los hebreos, comer implica intimidad. Yo personalmente en ese aspecto sí me considero bastante cristiano. Los que me conocen, y creo que lo he comentado con ustedes, yo no me siento así nomás en una mesa con una persona que no conozco. Yo para sentarme con alguien y comer con esa persona implica que yo tengo pues una amistad, un respeto, una confianza, porque en la mesa es un lugar donde yo pues abro mi corazón. Yo no me siento, como diría por ahí, con cualquiera, ¿ok? Soy bien selectivo. Quizás eso me queda de cristiano en el sentido que vivía Jesús. Jesús vivía en una sociedad donde los que se sentaban en una mesa compartían una intimidad, ¿ok? Y acordémonos que la cena más importante es donde Jesús nos dice que Él está presente en ese pan. Su sangre es ese vino. Y eso le llamamos los católicos, o estoy repasando, transustanciación. Sustancia, entiéndelo como la esencia. Ya lo había explicado antes, que obviamente nosotros con el paso del tiempo nuestra apariencia va a ir cambiando, ¿ok? Pero que a pesar de que cambie nuestra apariencia, nuestra exterioridad, sin embargo seguimos siendo nosotros mismos. Tú con 15 años ahora y mañana con 50 años vas a seguir siendo tú misma, no eres otra persona, solamente que han cambiado algunos rasgos físicos. Ya, entonces eso es el cambio natural y normal, que cambie nuestra apariencia, pero nosotros seguimos con nuestra misma esencia. En la transustanciación ocurre lo contrario. ¿Qué es lo que pasa en la transustanciación? Cambia la esencia del pan y es Cristo, pero se mantienen los rasgos externos del pan y del vino. Por eso se llama transustanciación, ¿ok? Porque no es lo que cambia lo que está afuera. Tú sigues viendo un pan, sigues viendo el vino,
Tú comes eso y sabe a pan. Lo que cambia es la esencia. Ya no es la esencia del pan, es la esencia de Dios, todopoderoso creador, que quiere que tú te comas literalmente a Dios. Dios quiere entrar en tu corazón de una manera física, como somos seres físicos, y no de una manera espiritual. Y lo segundo, obviamente, Jesús se la pasó ayudando, sanando. En esa época la sanación implicaba el uso de aceite, por eso que hoy en día la iglesia en el sacramento de la unción de los enfermos utiliza el aceite. Muy bien, pasamos ahora a lo que quiero ir. Esto es hasta ahorita solamente repaso, y sigo revisando conceptos que quizá quedaron sueltos. La relación de Jesús con sus discípulos. Para entender qué cosa es un discípulo, yo me tengo que trasladar al tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús se hablaban dos idiomas. Arameo, que era la lengua que hablaba Jesús en su intimidad, pero se hablaba también griego. Griego era la lengua de los romanos. Los romanos hablaban griego. Algo de latín para los más refinados, pero digamos el romano de a pie, el soldado de a pie, hablaba griego. Y el judío, pues para hablar con el romano de a pie, que tenía que pagarle sus impuestos o escuchar las órdenes, tenía que saber un griego, masticadito, pero algo de griego tenía que saber. Y la prueba de eso es que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en griego. Por tanto, el entorno de Jesús, si bien es cierto, hablaba arameo, pues tenían que saber algo de griego. El hebreo no se hablaba mucho en la época de Jesús. El hebreo viene a ser algo así como la lengua sagrada en la época de Jesús. Ya no se hablaba hebreo. ¿Ya? Por eso que Jesús en la cruz dirá una frase hebrea, Eli, Eli, lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero como los judíos no hablaban hebreo, no entendieron la frase Eli, Eli, lama sabactaní. Lo que los judíos decían, está llamando al profeta Elías, porque hablaban arameo. ¿Correcto? Entonces, en la época de Jesús viene a ser como hoy día, que hablamos todos perfecto castellano, y el latín ya no se habla. El latín es una lengua sagrada que se habla en algunas ceremonias, unas misas especiales que se hacen, pero nadie habla latín, para algunos rezos se utilizará el latín. Igualito, el hebreo era una lengua que no se utilizaba en la época de Jesús, se hablaba arameo y se sabía griego para comunicarse con los romanos. ¿Por qué hago esta pequeña explicación? Porque el evangelio que está escrito en griego tiene una palabrita que hay que tenerla bien claro. Los discípulos de Jesús, pues, ellos no es que aprendían de Jesús, ¿ok? La palabra en griego que no aparece es macetú. Macetú quiere decir aprender. Yo aprendo algo, aprendo conocimiento, ¿ok? Ya sé que existen las pirámides de Egipto, pero a mí no me interesa. Ya sé que existe el Cusco, Machu Picchu, pero a mi vida, ¿qué? O sea, yo aprendo conceptos, pero con mi vida es otra cosa. Ellos no son una escuela como los filósofos que aprenden conocimientos, teorías, y bueno, van cultivando el intelecto. No, no es la palabra macetú la que aparece, esa palabra griega. Hay otra palabra que ponen los evangelistas. La palabra que ponen los evangelistas es, acá está, Acoluncín. Acoluncín significa seguir. Quiere decir que es un aprendizaje que implica la existencia vital. Quizás, para hacer una analogía, a veces nosotros vamos a misa y repetimos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Sí, pero es un creo de ya sé que existe, ya está. Pero yo sigo mi vida. Eso es un aprender. No. El que es hincha de Cristo no aprende de Cristo. No es que crea en Dios Padre, ya me sé el catecismo, me sé los 10 mandamientos, ya ponme 20. No. El que está enamorado de Cristo no aprende de Cristo. Es un seguidor. Es un seguidor. Literalmente, en todo el término hablando. Entiende el creo en Dios Padre Todopoderoso como Él. Confío, mi roca firme, donde me apoyo. Yo toda mi vida la baso en la vida de Jesús. Todas mis decisiones, desde que me despierto, todo lo que yo hago, pienso, Jesús, ¿tú qué quieres que haga por mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te sigo? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo mirar? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo rezar? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo estudiar? ¿Sí? Entonces, el verdadero seguidor de Jesús es alguien que su vida es un intento cada día de imitar al Maestro, de dejar que Jesús inunde con su vida nuestra vida y seamos uno en Cristo. Como diría San Pablo, no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Ok? Nosotros, no, como católicos, no somos macetú, no somos gente que aprendemos, sino que vivimos. Eso es clave. Tiene mucha fuerza leer el texto en griego con las palabras propias para entender qué quiere decir ser seguidor de Jesús. No es ir a la misa, creer en el Padre todo. No. Va por otro lado el tema. ¿Ok? Eso es lo primero. El discipulado implica un seguimiento. Y como ya decía hace un rato, de cerca. No es de lejitos, no es que quede acá. No. De cerca. ¿Ok? No somos un grupo de fans de Star Wars. ¿Ok? Nosotros nos ponemos la camiseta y la sudamos como católicos. De eso se trata. Bien.
Entonces, aquellos que solo se quedaban en la admiración, qué chévere, chile el evangelio, acá lo que dijo Jesús, pero conmigo no es, yo sigo mi vida, conmigo no pasa nada, así como estudié este curso, química, física, lo que sea, cualquier curso, pero yo sigo con mi vida y si puedo hablar en mi propio idioma, lo hablo, no me interesa. Ya, ese tipo de personas el evangelio las llama multitud, no le llama seguidores. Entonces tú vas a ver en el evangelio momentos en que Jesús se dirige a la multitud, pero hay momentos en que Jesús se dirige a sus amigos, en su mesa, en la intimidad, a los que realmente se la juegan. Y se la juegan porque entienden que el camino de Jesús es el camino de la felicidad. Jesús no fue a llamar a los desempleados, a los desocupados, a los que no tienen nada que hacer. No, Jesús llamó a gente ocupada, como tú y como yo. A Pedro, estás pescando, deja de pescar, ven, sígueme. María, le dice el Espíritu Santo, ¿no? A través del ángel, te vas a casar con José y ya, mira, este es el plan, ya, en verdad vas a tener un hijo que va a ser del Altísimo. No es que María estaba sin hacer nada, no, ella tenía un plan de vida. Jesús llama a gente ocupada, ¿ok? Y eleva su plan de vida para hacerlo feliz. Pero para eso que tengan una intimidad con el Señor, comer con el Señor, sentarse y estar de cerca con el Señor. Muy bien. Otra cosa más, nunca nos graduamos. No. Morimos como discípulos, siempre lo estamos siguiendo, jamás superamos al maestro, ¿no? A diferencia del colegio, que terminas en unos años, ¿ok? Y de ahí ya te gradúas y chao colegio, chao maestro, no. El discípulo siempre es discípulo toda la vida. El maestro está arriba, siempre, aprendiendo de él. Siempre nos ponemos detrás de él. Dirá la palabra de Dios que en un momento Pedro cuestiona a Jesús, oye, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a entrarte a la pasión? Tú tienes que ser un guerrero, tienes que recuperar a Israel, Jesús no puede ser. Y Jesús le dirá, apártate de mí, Satanás, ponte detrás mío, que tú piensas como hombre, me estás razonando como hombre, no como piensa Dios. Ponte detrás mío. Jesús le recuerda, Pedro, somos amigos, hemos comido juntos en el Chifa, nos queremos mucho, bacán, hay confianza, pero ojo, espera, te estás comentando algo y estás razonando como ser humano, tienes que razonar más elevado, como un hombre enamorado de Dios. Así que no te olvides, tú ponte detrás mío, nunca deja de ser discípulo, Pedro. Por más que tengas la confianza, te di las llaves del reino, eres mi discípulo, ponte detrás. Satanás, por si acaso, quiere decir el acusador, el obstáculo. Apártate de mí, obstáculo, no seas piedra de tropiezo, Pedro, no seas piedra de tropiezo. Sé piedra sobre la cual podemos nosotros apoyarnos y para eso ponte detrás mío. El discípulo siempre está aprendiendo. Nunca es, ya sé religión, me sé los 10 mandamientos, chao Dios, ya me sé todo, yo soy católico, voy a misa. No, así no va. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, siempre detrás del maestro. ¿Y quién es el maestro? El todopoderoso, el majestuoso y el rey de reyes Jesús. Este es el maestro. El que se pone a tus pies por amor. El que se muere por ti. Es otro tipo de maestro, otro tipo de liderazgo. Es un liderazgo de amor, no de imposición. No es del mundo. No tiene criterios mundanos. ¿Ok? Bien. ¿De qué hablaba con Jesús? Jesús con sus cercanos, pues hablaba de su vida. ¿Y quién era Jesús? ¿Un carpintero? Sí, también. Ojo, la palabra que utiliza la Biblia en griego es tectón. Tectón significa, de técnica viene, el que trabaja con las manos, el artesano. Jesús era carpintero, sabía de pesca, sabía de albañilería, sabía un montón de oficios, eran multioficios, era todo lo que podía hacer con las manos. Olvídate de Jesús que estaba en la carpintería, con su papá esperando trabajo, sí, si hubieran esperado así, se hubieran muerto de hambre, porque en esa época las casas generalmente eran hechas de arcilla, de piedras, solo los ricos hacían cosas de madera. Así que si hubiera trabajado de carpintero, pues hasta que un rico le dé un trabajo, se morían de hambre. Seguramente de carpintería salían algunas cosas, pero para comer y vivir, olvídate de la carpintería. Tenían que caminar todas las mañanas y buscar quien los contratara. ¿Y esto cómo lo sé? Pues obviamente se revela, uno, a partir de la palabra en griego, tectón, y en segundo lugar por sus parábolas mismas. Todas sus parábolas refieren justamente de que él sabía de pesca. Cuando pesques, agarra los pescados más gordos, los más grandes, los más chicos los devuelves al mar. Cuando cae la semilla, entonces puede caer al costado del camino, entonces se pierde. Si no tiene mucha raíz, si le da sol. Hablaba también era campesino, o sea, él hablaba de lo que sabía. Que esto es como cuando en las mañanas estamos los obreros y llama el jefe y nos contrata por un denario al día y al final del día, después va contratando a otros a las 10 de la mañana, a las 12 del día y al final del día viene y nos paga cada uno. Eso es lo que decía Jesús, salía a la plaza, buscaban trabajo, a ver quién los contratara. ¿Qué quieres? ¿Un campesino? Acá estoy. ¿Quieres un albañil? Acá estoy. ¿Quieres un carpintero que te arregle una viga? Acá estoy. O sea,
era una persona artesana, era el que hacía cosas con las manos. ¿Ya? Ese era Jesús, y esto lo sabemos por la palabra misma en griego, ¿ok? Y obviamente por el tipo de parábolas, ¿no? Acuérdate, insisto, no existe tanto trabajo con la madera, la gente dormía pues en el suelo, no es que hazme mi camita, hazme mi silla, no, era otro tipo de población, este era un poquito los oficios de Jesús, 1000 oficios, de todo un poco, así que saquémonos la imagen de Jesús ahí feliz en su carpintería, no, sí, pero más que eso también, ¿ok? Quizá en alguna oportunidad, acá lo que yo decía, al final del día van los obreros y reciben su denario como cualquier constructor, albañil, alguien que trabaja libremente, cachueleas, ¿ok? Eso era un poco el tema. Bien, chicos, esta era la tarea que había dejado, que la han hecho la mayoría, solamente estos pequeños detalles para tener en cuenta lo que hemos conversado hasta ahorita, ¿ok? Jesús era una persona humilde que trabajaba y se solidariza con el que sale a barrer hoy día en las mañanas, porque él ha hecho eso con el campesino, con el que trabaja con sus manos, con el que vive al día. Ese es Jesús. Es el Dios que se hizo pequeñito por amor, que se enamoró de nosotros. Es un Jesús que nos llama a una intimidad en cada misa a vivir ese encuentro con Él. No un encuentro de aprendizaje no ético, no, una experiencia vital. El enamorado se transforma por amor. Tenemos que buscar esa relación de enamorarnos de Jesús. Bien, solamente esos pequeños detalles, quizá cosas algunas que estaban sueltas, que era necesario refrescar este PPT y tenerlo bien claro para poder seguir avanzando y edificando lo que viene, que son ahora las parábolas, que vamos a conversarlo ya en videoconferencias. Chicos, son lo máximo.